Hello. Dios los bendiga, iglesia. Como saben, el último domingo de todos los meses, pues no sé si decir celebramos, pero se hace el culto misionero o la cápsula misionera, y este mes nos toca el culto misionero de mayo. Y nada, el tema que hemos estado abarcando desde enero, sí, ha sido la iglesia perseguida, ¿verdad? Así que el mes de mayo estamos cubriendo de la lista mundial de la persecución los países 11 al 20. Y pues próximamente, como un preámbulo al culto como tal, les voy a dar unos detallitos breves de esos países que son de la lista. Empezamos con la India. Solo puse 3 detallitos para que ustedes sepan que pues la persecución en la India es extrema. Ellos experimentan el nacionalismo religioso y solamente tienen una población cristiana de 4.9%. Eso es alrededor del número que ven ahí arriba de 69.494.000 personas. El próximo país es Siria, nivel de persecución muy alto, opresión islámica y una población cristiana de 3.1%. Tenemos a Arabia Saudí, que tiene una persecución muy alta, también opresión islámica y una población cristiana de 6% nada más. Myanmar es otro país, persecución muy alta, nacionalismo religioso y una población cristiana de solamente 8%. Tenemos las Maldivas, con un nivel de persecución muy alto, opresión islámica también, y una población cristiana que no tiene un porcentaje, esto es una estimación de la organización Puertas Abiertas, de alrededor de 96.700.000 personas. Perdóname, leí el que no era. Centenas de personas, así que bueno, es una estimación. Tenemos la China, que es un nivel de persecución muy alto también, opresión comunista y una población cristiana de ahí 96.700.000 personas. Tenemos a Mali, nivel de persecución muy alto también, opresión islámica y una población cristiana de solamente 2.3%. Y finalmente en ese slide, Irak, nivel de persecución muy alto, opresión islámica y una población cristiana de 0.4% nada más. Los últimos 2 países de esta parte es Argelia, nivel de persecución muy alto, opresión islámica y una población cristiana de 0.3%. Y el último, Mauritania, nivel de persecución muy alto también, opresión islámica y una población cristiana de 0.2%. Este fue uno de los más que me impactó porque es alrededor de 11.000 personas nada más en ese país que conocen a Cristo. Les voy a presentar unas peticiones de oración para que vamos a atender este culto, pero también que me gustaría que ustedes se las lleven para su lista personal de oración que hacen en sus casas. Las voy a presentar, pero se va a orar al final del culto. La primera es que oremos para que Dios toque los corazones y le quite la venda de los ojos a los gobernantes de todos los países antes mencionados. Que Dios transforme sus corazones y la manera en que gobiernan para que se ajusten más a ti, Señor. Oramos por los misioneros que se encuentran actualmente en estos lugares, que Dios les dé fuerza y paz para seguir trabajando arduamente para su reino. Que Dios los proteja y que no les falte nada mientras se encuentren tan lejos de la comodidad. Oremos por todas las vidas que serán impactadas a través del Evangelio en estos lugares, que más almas se unan al reino de Dios, que más personas puedan experimentar el amor, la misericordia y la gracia de Cristo. Oremos por cada persona que ha aceptado el llamado y están listos para salir al campo misionero. Que Dios los guíe y les dé sabiduría para comenzar su labor, sea aquí en Puerto Rico o en algún país extranjero. Y finalmente, oremos por las iglesias que están en estos países, que permitan que el Espíritu Santo transforme a sus miembros y las comunidades que los rodean, que aunque estén experimentando persecución, no quiten la mirada de nuestro Señor, quien les da fuerza y los protege. Así que gracias, los dejo con Lucy.
Dios les bendiga. Ustedes saben que yo siempre vengo con un invento, pero siempre, ¿verdad? Dentro del tema. Antes de seguir, yo quería ¿verdad? Mencionarles que recuerdan a los misioneros que vinieron hace un par de semanas atrás, ay Dios mío, Sharon y Trent. Ellos mandaron una tarjetita de agradecimiento, ¿verdad? Por la bienvenida que le dieron. Ellos estaban mandaron una tarjetita de agradecimiento, ¿verdad? Están muy agradecidos, ¿verdad? Por haberlos recibido, porque se sintieron, era su primera vez en Puerto Rico, se sintieron muy a gusto en la iglesia, muy cómodos, compartir con los jóvenes, con la iglesia, pues fue de mucha bendición para ellos. Llegaron bien ¿verdad? A su casa allá, y en todas las iglesias que compartieron aquí, pues también fue una buena experiencia para ellos. Pero para que sepan que ellos sí se acordaron y mandaron su tarjetita de agradecimiento. Entonces, hoy es un día especial. No sé si saben que hoy se celebra el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, pues, es un día que parece, ¿verdad?, un evento menor, pero la realidad es que es muy importante para los cristianos, ¿verdad?, para la fe cristiana, y es un tema, ¿verdad?, que no se habla mucho y a veces no lo sabemos o no lo recordamos. Yo me incluyo en esa, ¿verdad? Y hay unos detallitos que, ¿verdad?, me gustaría compartir con ustedes. Recientemente el hermano Carmelo me envió una reflexión sobre esto del día de Pentecostés y la estuve leyendo y es muy interesante. Hay unos cuantos detallitos que le voy a leer, ¿verdad? Importantes, que dice, eso ocurrió, ¿verdad? El día de Pentecostés ocurrió 50 días después de la Pascua, después del día de resurrección. Ocurrió luego de la ascensión de Jesucristo al cielo. La historia del día de Pentecostés se encuentra en Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 13. Los invito a que lo lean, pero con calma, verso por verso, y se deleiten en el contenido de ese pasaje que es tan importante para nosotros como cristianos. Aquí, en ese pasaje, ¿verdad?, en esa historia, Dios empoderó a sus discípulos a través de su Espíritu Santo para que fueran entendidos en diferentes idiomas. Ustedes saben que ellos estaban todos reunidos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Pero no fue una desorganización, sino que fue algo muy bien, ¿verdad?, planificado por el Señor. Cada uno estaba hablando un idioma diferente. Ese mismo pasaje menciona todos los lugares y las lenguas diferentes que se hablaron. Era tan importante que Pedro explica en esa prédica, ¿verdad?, después que ocurrió eso, que el profeta Joel lo había profetizado en el Antiguo Testamento, una profecía que se había dado cientos de años antes. Esa profecía que habla Pedro se encuentra en Joel 2, 28 al 32, que los invito también a leerlo para que vean que sí se profetizó con mucho tiempo antes de que sucediera. O sea, que era un hecho que ellos esperaban. Pero la venida del Espíritu Santo también fue predicho por Jesucristo tiempos recientes antes de ocurrir. O sea, Jesucristo también lo dijo antes de ascender al cielo, antes de morir en la cruz, y eso se encuentra en Hechos 1:8, ¿verdad? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga y seréis testigos. Así que somos testigos de ese poder. Y es importante, ese día es tan importante porque infundió a la pequeña comunidad de seguidores de Jesús la misión central que definía a la iglesia cristiana para siempre, en aquel entonces y ahora, que es compartir el mensaje de Jesucristo con el mundo entero. Esa es nuestra tarea hoy, como dice Mateo 28:19.
y que está por donde quiera aquí. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es lo que nos toca hacer. Y, ¿verdad? Siempre buscamos recursos fuera de la iglesia para traerles a ustedes, pero yo me puse a pensar y yo decía, aquí hay gente en la iglesia que ha sido parte de esto. Y yo quería, ¿verdad?, que los escucháramos y compartieran con ustedes un sinnúmero de datos y experiencias, testimonios, que yo sé que van a enriquecer nuestras vidas, que nos animan a nosotros también a dar el paso de ir, o a dar el paso de ayudar, o a interceder con sus oraciones, de alguna forma u otra ser parte de la misión. Así que hoy tenemos hermanos de esa comunidad, como les dije, siguiendo, seguidores que en algún momento de sus vidas experimentaron la parte de ir al otro lado del mundo, o salir de su tierra, o llevar en obediencia, ¿verdad?, ese mandato que Jesús nos dio, ya sea cerca. Así que yo le voy a pedir a los hermanos Carmelo, Trina, Blanqui y Carlos que pasen por aquí. Siéntense como ustedes quieran ahí. Déjame ver qué micrófono. ¿Puedo usar un micrófono de aquí atrás? Así que hoy tenemos un panel aquí de hermanos de nuestra iglesia que de alguna forma u otra han participado de algún viaje misionero en algún momento en sus vidas. Y aquí, ¿verdad?, yo quería hacerle como una pequeña entrevista. Entonces, yo me caeré de aquí, déjame quedarme para mejor. Ahí me caigo. Y no sé cuál quiere comenzar, pero voy a decir la primera pregunta y ustedes deciden quién comienza. ¿Cómo pensabas que era un viaje misionero antes de haber hecho uno? ¿Verdad? A veces uno tiene una idea diferente a lo que es o la idea correcta. Y ellos, pues les pregunto, ¿cómo cada uno de ustedes pensó que era un viaje misionero antes de ir a uno? Como ustedes quieran. Dios le bendiga. Por lo que muchas veces uno está expuesto a las experiencias de diferentes hermanos que testifican, pues uno piensa mayormente en una jungla, en un desierto, en una cabaña, uno acostado en una hamaca, y mientras más profundo el sueño, la culebra pasando por debajo, el escorpión o la araña en la soga de la hamaca, y uno como que se hace esa imagen, porque a veces pues dentro de los testimonios que se llevan o uno ve videos, pues es como que lo más impactante ese tipo de experiencia de algunas personas. Y unos pues en general dice, pues viaje misionero pues es total sacrificio, pasar hambre, sabe Dios con qué uno se encuentra, y no siempre esa es la experiencia. En cuanto a mi experiencia, pues yo fui como vamos a ver, Señor, dame las fuerzas para hacer los ayunos que tenga que hacer, porque no haya que comer o en el almuerzo y demás. Y cuando regresé con varias libras más. Pues la realidad era que antes de hacer mi primer viaje misionero, ¿verdad?, todos los viajes misioneros, para clarificar, que yo realicé, fueron aquí con nuestra iglesia, con el grupo de misiones, y fueron a República Dominicana, pero fueron a diferentes lugares
de la República Dominicana, uno bien al norte de la República Dominicana en la frontera con Haití, y tuvimos la oportunidad también de ministrar en Haití, y otros pues bien al sur de la República Dominicana, y fueron experiencias totalmente diferentes en todos los viajes, en los 4 Diferentes viajes. a lo que tú pensabas. Sí, Lo que hiciste fueron, antes. yo no, la realidad es que para el primer viaje no tenía muchas expectativas de qué era lo que podía encontrar. Yo no pensé en arañas ni en cosas de esas como Carlos. Sí pensaba que era yo de alguna manera proclamar el Evangelio en las áreas donde estuviera. Okay. Obviamente fue mucho más que eso. Fue un tiempo de sí, en algunos instantes y en algunos momentos ya todo, ¿verdad? El programa ya planificado, sí, compartir el Evangelio, pero también sí hacer mucha labor social dentro del área de República Dominicana. Principalmente los primeros 2 viajes hicimos mucha labor social entre tanto los hermanos como las personas que vivían y en los sectores que visitamos, y pues fue tremenda bendición. Pero no fue realmente, fue mucho más de lo que yo pensaba. Buenos días, Dios le bendiga. Esto del viaje misionero, como todo el mundo tiene esa imagen, más o menos. Pero yo le voy a decir una cosa. Ven esas puertas que dice exit. Y ahí en adelante es su viaje misionero. Es el primero. Se nos olvida. Pero el primero fue demasiado interesante. El primer campo misionero, yo les voy a decir, fue UPR, recinto de Río Piedra. Eso es un campo misionero. Especialmente cuando nosotros nos graduamos, que ahí eran los tiempos bien calientes. Ustedes no han pasado nada. Sacaron al ROTC fuera del recinto a Molotov, ¿verdad? Eso era un verdadero campo misionero. Y estos 2 se metieron ahí a predicar el Evangelio. Amén. O sea, no predicar como hacemos aquí en nuestra casa, ¿verdad? Formar, sino buscar a los estudiantes uno por uno. Amén. Ok, entonces, ¿cómo surge el interés de hacer un viaje misionero? Antes de nosotros, ¿verdad?, hacer un viaje misionero, siempre uno le da esa curiosidad y uno dice, pues, o el Señor me llamó, o simplemente quise ir, simplemente me quise dar la experiencia. ¿Cómo surge ese interés de hacer un viaje misionero? Bueno, pues en mi caso empecé a formar parte del comité de misiones, y tengo que confesarles que antes de yo participar del comité de misiones, ¿verdad? Esos viajes se hicieron siempre durante el verano. Ya en ese momento yo trabajaba, ¿verdad? Estaba casada, tenía mis niñas, etcétera. Y antes de yo participar del comité de misiones, mi mente era: pero como yo voy a coger mis vacaciones, que es el único tiempo que tengo para poder descansar de un año completo de trabajo, ¿cómo yo voy a emplear mis días en un viaje de misiones? Pero al formar parte de ese comité de misiones, mi mente comenzó a cambiar. El Señor empezó a trabajar, ¿verdad?, en mi corazón y en mi mente, y créanme que fue extraordinario. Amén. Así fue. El comité de misiones me cambió. Amén. Y el Señor, por supuesto. Bueno, yo
¿Cómo fue que surgió el interés? El interés fue primeramente por agradecimiento a mi Señor y Salvador, no solamente por mi salvación, sino por la de mi esposo. Y nos unimos a este grupo que ustedes saben que nosotros pertenecíamos y todavía en sí pertenecemos en cierto grado, que es CRU, que es Cruzada Estudiantil por Cristo, porque yo siendo criada en el Evangelio, en otra iglesia que no era esta, yo no veía que la gente compartía de su fe. Y yo vi eso en la universidad, que compartieron con Carmelo y él recibió a Cristo. Y espérate, yo estaba bien agradecida con el Señor y después de los dos graduarnos nos unimos a esta organización. No es una iglesia, es una organización para eclesiástica. Se pueden preguntar a Carmelo qué es eso. Sí, con la Cruzada Estudiantil para Cristo realmente el viaje misionero fue más bien la idea de ir para ser capacitado, era tener que ir a diferentes lugares para poder recibir adiestramiento, capacitación, cursos y demás, y por eso en ese sentido fue un poquito diferente en el concepto misionero. Aunque, obviamente, como parte de la misma capacitación, pues sí, se evangelizaba y se discipulaba en las universidades y en los pueblos, en las plazas y en diferentes lugares. ¿Cómo surge el interés de hacer un viaje misionero? Pues como dice Trina, primeramente en lo interior gratitud con el Señor. Siempre lo veo y lo he visto, he aprendido de la palabra que esos esfuerzos de entrega, de sacrificio, independientemente cómo surjan, pues realmente surge de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros y uno pues compartir lo que por gracia fue recibido de parte de nuestro Señor. Lo segundo, a nivel personal, que cómo esa gratitud obró, pues por presentado. Participaba de una de las afirmaciones aliancistas y entonces habían diferentes mesas de orientación de diferentes temas y entre ellas estaba la de misiones. Y entonces cuando eso había cogido fuerza, los viajes backup, que son viajes misioneros a corto plazo. Eso no estaba en todas las alianzas, era a nivel mundial, sino que depende del distrito, pues se estaba haciendo esa herramienta para dar la oportunidad quizás precisamente a hermanos, a descubrir el llamado del Señor en sus vidas y tener una primera experiencia y de ahí pues ir a la práctica. A veces se tiene dudas, soy llamado, no soy llamado, tengo como que este interés, pero no estoy seguro si es en lo que el Señor me quiere, pues entonces se daba la oportunidad de tener esa primera experiencia y otras pues aquellos que a lo mejor no han pensado en que tengan llamado misionero, pero por gratitud quieren experimentar, quieren llevar el mensaje, quieren ser de apoyo en esfuerzos sociales y demás, y de esa manera demostrar el amor de Dios hacia otros y que ellos vean que hay una iglesia que es reflejo del amor de Dios y que muchas veces nos señalan de una manera, pero que estamos prestos a mostrarle el amor. Y en esa afirmación, pues la líder de Ujieres, de la iglesia de la Alianza de Fajardo, cuando yo pertenecía a la Alianza de Fajardo, se inscribió y porque ella sí sentía una pasión fuerte por esos viajes misioneros y en un momento dado pues le dijeron estamos para Colombia
estamos cortos de personal, necesitamos crear un buen grupo. Y ella se dio la tarea de empezar a ver quiénes estaban de la iglesia en esa actividad, en esa afirmación, y entonces se nos acercó. Yo me anoté, hice el registro, ellos iban a estar llamando a las personas, se iba a pasar por una entrevista, y de ahí pues surge el viaje. Amén. Interesante. Qué bueno, ¿verdad? Que estemos dispuestos a ser parte de eso, ¿verdad? Es importante. Yo, en mi caso, recuerdo cuando por primera vez aquí, nosotros llegamos a esta iglesia en el 2009, pero por primera vez había escuchado de Misión España en una orientación ahora no recuerdo, pero me acuerdo que era Arlene estaba dando información de lo que es la población de España, de cómo estaba el evangelio allá. Y a mí lo que me impactó de eso, que fue lo que ¿verdad? me encendió la curiosidad, es que decía que de 49 millones de personas, algo así, que era la población de España en aquel entonces, solamente un 0.04% eran cristianos. Y eso es, qué sé yo, 2 o 3 personas. Y yo decía, eso no puede ser posible. Como en un sitio tan grande, tan poquitos cristianos, que cuando Julia estaba dando la información de las iglesias perseguidas, uno dice, 400,000 personas, pero cuando usted lo lleva por cientos y lo compara con la población, 400,000 personas son 1.y pico% de toda esa población que todavía necesita conocer de Cristo. Y cuando yo vi ese 0.04, yo decía, yo quiero ser parte de cuando ese número crezca, yo haya puesto mi granito de arena ahí. Así que eso fue lo que a mí me llamó la atención, que el día que ese número siga aumentando, yo sea parte de ese trabajo que se hizo, ¿verdad? Para aumentarlo, ya sea en España o ya sea, qué sé yo, en cualquier otro sitio que el Señor nos envía. ¿A qué lugares han ido? ¿A qué lugar o lugares, puede ser uno o varios, han ido? Bueno, en específico en República Dominicana, yo fui a Dajabón, que es el lugar que está al norte con la frontera con Haití, ¿verdad? Y Haití. Ahí es que es un nombre como bien complicado, el de Haití era Oinamente, una cosa así, por ahí va la cosa. Ese mismo. Y a San Juan de la Maguana, que es entonces, es en la frontera, pero es al sur de la República Dominicana. Como parte de la capacitación y ser discipulados para poder discipular a otros, pues hemos ido a México, a Colombia, a México otra vez. No les voy a contar de España porque aquí hay alguien que cuenta de España. Has ido a España también. ¿Ah? Has ido a España también. Sí. Y por carambola fuimos a Ecuador, pero eso es cuento aparte. De Colombia a Ecuador. Aunque éramos capacitados, no era de libros nada más, porque teníamos que pasar nuestros exámenes y todo. Exámenes que... ok. Pero al ser capacitados, también nos enviaron, como dice Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Ya mandó las 12, ahora están los 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él, de toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha,
mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe sus obreros a la mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobo. Eso tiene una explicación también. No llevéis bolsa, ni alforría, ni calzado, ni nada, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde estéis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera alguien de algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Esto lo vivimos. Ustedes comen comida mexicana. Eso no es nada. Nosotros comimos comida mexicana del pueblo adentro. Ustedes saben cuál es el estado. México se llama Estados Unidos de México. Y nosotros nos llevaron, no nos dejaron así como estos peladitos, que no podían llevar ni bolsita, ni sandalias extra. A nosotras las mujeres nos dejaron llevar un cambio de ropa y algunos neceseres, y ya, ¿ok? Arlene no es estricta como esta gente era estricta, ¿ok? Nada, no lleven nada, ni dinero. Teníamos el dinero de vuelta, ¿ok? Eso era todo. No podíamos gastar nada. Exactamente como dice aquí, lo vivimos nosotros. Iba a ser más tiempo, pero resultó que eran 3 semanas, porque habían lobos. Gracias a Dios. Rondeando. Estábamos en el estado de Guerrero. La capital de Guerrero es, ¿no saben? Acapulco. ¡Wow! Nos van a mandar allá. Yo ni vi la playa. Ni la playa vimos. Estábamos tierra adentro, en una zona cafetelera, gracias a Dios. Tenían frutas tropicales. Y lo que nos servían, eso comíamos. ¿Sí? Amén. Si quieren los detalles, ven a casa y tomamos un cafecito y yo les explico todos los menús que nosotros comimos allá. ¿Ah? No, gracias a Dios. No, esa gente no come mono. Amén. Carlos, ¿a qué lugares fuiste? Pues, Falta Carmelo, sí. Yo fui a todos los sitios que fue ella. Exacto, yo dije, ¿otro Pero, sitio? pero sí, en esa evangelización ok. rural no, estábamos en pueblos diferentes. No había, bueno, en el pueblito donde yo estuve, Mezcaltepec, que era un pueblito de 850 habitantes, tuvimos la oportunidad de trabajar con la comunidad instalando los últimos 11 postes para traer el primer teléfono a Mezcaltepec. Y pusimos los postes, entonces viene la compañía, tira los alambres, instalaron una cabinita frente a la tiendita de Don Macrino, colmadito allí, telefonito de maniqueta, ring, 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 ring. Así era. Y tuvimos el primer teléfono para Mezcaltepec. Trabajamos con la comunidad. Éramos 3 que estábamos juntos. Mario Bloise de Argentina, Paguaga de Honduras y yo. Y obviamente fuimos allí, nos presentamos con una carta y para trabajar y aprender de ellos. Nos dieron en un almacén, ahí nos dejaron dormir con una velita. Y a trabajar con ellos, cada día nos llevaron con diferentes personas para trabajar con ellos y nada, para que nos hospeden y poder comer.
haciendo trabajos, deshiervando. Con don Rogelio fuimos con él a regar su tomatal allá junto al río. Y allá fuimos con él y nos dio un balde a cada uno. Bajamos al río, coge el balde, medio balde a una mata, medio balde a la otra mata, vuelve y baja al río, vuelve y otra vez, la otra mata, y así, regar todo el día haciendo eso. Y por la noche, lo único que llevamos extra era algunas Biblias y material para evangelizar. Así que la idea era entablar conversación y conversar con ellos, ganar la confianza de ellos ya para la segunda y la tercera semana, poder entonces evangelizar más de cerca y poder entonces empezar a hacer grupos de oración y poder hasta que el gobierno se dio cuenta de lo que estábamos haciendo era un proyecto a largo plazo. Lamentablemente, como estamos con visas de turistas, pues eso no se hace en México, así que nos llevaron para allá. Por poco nos deportan, pero gracias a Dios estamos ahí. Pero dimos testimonio. Dios los cubrió. Y gracias a Dios. Pero la experiencia de ver la provisión de Dios y el cuidado de Dios sobre nuestra vida por 3 semanas en un lugar remoto que no había ni teléfono, estábamos totalmente desconectados de la civilización. Sin embargo, allá arriba llegaba una guagua de los testigos de Jehová y llegaban. Así que era importante el poder compartir allí. Bueno, además de Vieques y Culebra, tuve la oportunidad de ir a Colombia con los backup. Como le mencioné, fui 2 años consecutivos. Los backup trabajaban de esta manera. Se asignaba una obra en el país que fuese. En el caso, pues, donde yo participé fue en Colombia, y por 3 años consecutivos había un grupo que iba a esa obra. Así era que trabajaban los backup. 3 años consecutivos. Para entonces, el primer año sí se trabajaba, pero entonces conllevaba mucho trabajo de identificación de cuáles eran las necesidades. El segundo año, pues ya esa misión, pues ya iba a desarrollar alguna estrategia para cubrir la necesidad de ese pueblo, y el tercer año, pues hacer como un cierre. Si se quedó algo pendiente del segundo año, pues tratar de dar forma. Si la necesidad cambiaba de un año a otro, que podría pasar, pues entonces en el tercer año, pues dar ese apoyo. Curiosamente, de esas cosas extrañas y de humor del Señor para con nosotros, pues donde en Colombia, ¿en qué parte? Porque Colombia es un poquito más grande que Puerto Rico. Puerto Rico cabe más de 10 veces en Bogotá, que es la capital de Colombia, y Bogotá es menos de la mitad de Colombia. Ya ustedes se imaginarán el mapa. Y de esa área de Bogotá, yo dije, pues Bogotá, la capital. Pues de esa capital no, es una obra en una loma, una pequeña loma, así como subir al yunque solamente. El sector se llama Santa Cecilia, y entonces es está una obra de la Alianza Cristiana Misionera que tiene una fundación para ayuda a niños huérfanos y a mujeres, mayormente a mujeres madres solteras o mujeres solas. Curiosamente, cuando llegamos esa noche de madrugada al lugar, a la iglesia y demás, y yo miro cuál es el nombre de la iglesia.
La iglesia se llama Alianza Cristiana Misioneros El Encuentro, Santa Cecilia. Mira qué bien. Tenemos un encuentro en Colombia. Ok, ¿tienen alguna experiencia especial? ¿Fueron testigos de algún milagro, algo que los marcó de alguna forma especial en esas misiones que hayan hecho? Si tienen, si no tienen. Amén. Pues cuando escuché esta pregunta, vinieron a mi mente dos momentos en dos viajes misioneros diferentes. Uno fue durante el primer viaje que nosotros hicimos y el segundo, también digo nosotros porque Dani estaba en el grupo, estábamos como matrimonio. Era por la mañana teníamos que hacer, o el programa estaba estableciendo que había que hacer una labor social diferentes. Ir a un orfanato, ir a un asilo de ancianos, y entre esos fue ir a la cárcel. Entonces tener un tiempo de devocional y un tiempo de predicación, de evangelización dentro de aquella cárcel. De verdad que ha sido la única vez que he ido a una cárcel. Y fue bien impresionante para todos, porque eran unos controles bien estrictos. Cuando llegamos, éramos en realidad un grupo pequeño, porque esa primera vez el viaje fuimos solamente como 5 o 6 personas, ¿verdad, Dani? Nada más. Y entre ellos estaban el pastor y la esposa, que eran la pareja que estaba aquí sirviendo en el pastorado, que fue el hermano Edwin Ortiz y la hermana Rina García. Así es que fue bien impresionante todos los controles, todas las cosas que tuvimos que pasar, pero más impresionante fue el que nosotros no nos llevaron a como si la cárcel tenía algún salón, algún área, como para que ellos se sentaran y nosotros nos parásemos y cantáramos y se hablara, etcétera. Nada que ver. Aquello era como una estructura bien, como si fuera un almacén sin techo y sin paredes. Y el techo, al final arriba, había muchas varillas, y todo alrededor es como si miráramos esta área, pero ¿verdad? Mucho más grande, y no tuviera techo, hubieran unas varillas que te permitían mirar el cielo, y todo el alrededor de ese lugar habían como muchos catres enrollados pegados de la pared. Y así era que estaban esos presos. Y en la noche todo el mundo desenrollaba el catre y se acostaba en el piso. Y así era que vivían esas personas. Así es que nosotros nos metieron en donde ellos vivían, y en como una tarima pequeñita, ahí fue que nosotros estábamos rodeados de todos los presos. En el medio. En el medio. Nosotros éramos 6 y entonces todos eran hombres. Aunque esa cárcel tenía hombres y mujeres. Para completar, pues el grupo de nosotros solamente éramos, yo creo que 2 mujeres, Rina y yo, y el resto de las personas que fue en el viaje misionero, pues uno era mi esposo y los otros pues también eran varones. O sea, como que Rina y yo estábamos en una minoría. Y de momento yo les confieso que cuando yo me vi allí, rodeada yo dije, ay Dios mío, Señor, ayúdanos, porque fue como algo bien impresionante y bien chocante para mí.
pero a la misma vez, pues de mucha bendición, porque pudimos, ¿verdad?, bendecir a todo ese grupo de personas. Y aunque fue un culto corto, preciso, ¿verdad?, sencillo, el Espíritu de Dios estaba allí. Amén. Y pues hubo almas, ¿verdad?, que recibieron ese mensaje y dejaron que el Señor entrara a sus vidas, a sus corazones. Y pues algo así, ¿verdad?, el ver a alguien que hay fiesta en los cielos no tiene precio, realmente no tiene precio. En el otro viaje misionero, ¿verdad?, era lo mismo. Por la mañana labor social, en la tarde dábamos capacitaciones a la gente que se estaba levantando en esa iglesia, en ese lugar, para ayudar a ir formando esos líderes, ¿verdad?, que se requiere para el funcionamiento de la iglesia. Y en la noche teníamos entonces servicios evangelísticos. O sea, eso desde que nosotros nos levantábamos no había momento para descansar ni para hacer nada más. En ese segundo viaje, que fue con el mismo formato, entonces fuimos un domingo, el hermano Matthews, que era la persona que estaba como misionero en aquel lugar, nos instruyó que íbamos a hacer un viaje a Haití. Y entonces pues eso era otro proceso, ¿verdad?, en la frontera. Ya en ese momento pues nos montamos en unos vehículos y de verdad que fue como si hubiésemos hecho como un viaje en la película Back to the Future, porque era un lugar, ¿verdad? Si donde estábamos en Dajabón, pues era un lugar con mucha necesidad, mucha pobreza. Era como visitar en Dajabón, era como estar en un campo de Puerto Rico, pero de los años quizás 30, donde las casas eran con pedazos de madera, retazos de pedazos de madera. No era una casa de madera como las que nosotros vemos, con el piso de tierra. Así no había agua potable, no había electricidad. Era como cuando aquí se va la luz, que cuando vuelve la luz, las bombillas se ven como medio anaranjaditas. Pues así era todo el tiempo. En vez de nosotros decir se fue la luz, decíamos llegó la luz, porque la realidad es que la mayor parte del tiempo tampoco había energía eléctrica. Esas eran las condiciones en la República Dominicana. Imagine unas condiciones de vida aún peores que eso que nosotros estábamos viendo en la República Dominicana. Y entonces nos tomó buen tiempo en unas carreteras de tierra llegar hasta el lugar y me delegaron el que yo fuera la persona que presidiera el culto. Así es que traté de aprenderme por fonética algunas frases simples en creol, ¿verdad? Porque ahora mismo ni me acuerdo de ellas, por aquello de darle los buenos días y decir algo en el idioma de ellos. Pero fue bien impresionante el yo ver a esas personas. La iglesia no era lo que nosotros conocemos como una iglesia. Era un techo de paja con unos pedazos de madera bien irregulares que servían como si fuera una banca para el que se pudiera sentar. Pero realmente el yo ver y escuchar de ellos cómo ellos tenían que caminar por horas para llegar a aquel lugar
a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Ellos iban vestidos con sus mejores galas, pero con sus mejores galas. O sea, ellos estaban vestidos de una manera impresionante. Caminar con aquella ropa es que yo nada más me lo pensaba, el nada más caminar con aquella ropa de poliéster bien gruesa, debajo del sol por horas para llegar a una reunión. Y yo decía, wow, y ahora la gente, si no hay aire acondicionado, no quieren ir a las iglesias. Y el yo experimentar, el yo hablar en un idioma, ellos hablar en otro, pero todos juntos adorar al Señor y sentir la presencia, cómo la presencia del Señor se manifestaba. No nos tuvimos que entender porque ni ellos me entendían a mí, ni yo tampoco los podía entender a ellos. Pero ciertamente el Espíritu de Dios estaba allí. Y mientras esas cosas pasaban y yo dirigía, me transportaba al Apocalipsis, donde dice que gente de todo idioma, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, vamos a estar postrados delante del Señor, reconociendo su grandeza y adorándole. Pues eso fue, ¿verdad? Como para mí, ¿verdad? Un atisbo de lo que va a ser ese día. Y de verdad que fue algo que marcó mi vida, porque realmente no tenemos excusa. El yo ver a esas personas, todo lo que implicaba para ellos poder llegar allí, pues me decía a mí, mira, no hay excusa posible que tú puedas poner para tú no llegar a adorar y a bendecir al Señor. Amén. ¿Qué experiencia te ha marcado? ¿Has sido testigo de algún milagro? Hay muchas experiencias en esas 3 semanas que iban a ser 3 meses, pero por los lobos no pudimos completarla, pero eso también fue enseñanza, que el resultado es de Dios, no es nuestro. El ver, nosotros llevábamos unos Nuevos Testamentos en español bien sencillo, porque ellos a duras penas tenían educación. Yo estaba en San Vicente de Benítez. Carmelo estaba en otro pueblo y la dueña de la casa nos dijo, vamos a celebrar una misa de muertos en el otro pueblo. Ok. Pues vamos para allá. Ok, paréntesis. Cuando yo les dije del primer campo misionero UPR Río Piedra, entre las discípulas que yo tenía ahí, había una que era de en ese entonces la Iglesia Católica tenía los carismáticos, cristianos carismáticos, y ella nos enseñó un montón de canciones y alabanzas que ellos tenían. Vamos otra vez para México. Pues vamos caminando al otro pueblo. Caminando, no hay cajetera. Llegamos a la iglesia. Ladrillo y un techo de algo que parece zinc, pero no es zinc. Y no está puesto, está como en algunas partes. Y dieron la misa y esto y lo otro. Y las canciones que ellos cantaban, yo me las sabía por esta discípula que yo tenía, UPR, Río Piedra. Y la dueña de la casa, le vi como una sonrisa, pero Dios usó eso para que la dueña de la casa después
días después nos escuchara a nosotros hablarle de Cristo y aceptar a Cristo. Así que no importa dónde tú estás, lo que tú aprendes, el Señor lo usa. Hay otras aventuras que tienen que ir a casa para que yo se las cuente. O me invitan a la suya y yo traigo el pan. Una cosa que nos estamos hablando de que hacíamos servicio social por la mañana. Una de las cosas que nos tocó a nosotras, a mi compañera argentina, a mí, y era a lavar una ropita. Y yo miraba esa ropita. Y yo miraba esa ropita y yo decía, ¿qué es esto? Cuando caigo en sí. Eran las vestiduras que los católicos le tienen a las imágenes. Hasta eso usa Dios. ¿Ok? Hasta eso. Nosotros con alegría hacíamos todas las tareas. Ellas no sabían qué hacer con nosotros porque para ellas nosotros éramos güeritas. ¿Ustedes saben qué es güerita? Blanca, rubia. ¿Okay? Yo no soy rubia, nunca he sido rubia, pero para ellos yo era güerita. Y mi compañera también. Y es al revés en México. La güerita es la que manda. Y ellos son los sirvientes de las güeritas. Así que todo eso le estaba trabajando en su cabeza y en su corazón para cuando llegara ese momento de ellos recibir a Cristo. Una de las cosas era estar así en el extranjero, es ver la provisión de Dios que hace con nuestras vidas. El tiempo que estuvimos en Colombia, estábamos en Cali. Teníamos que estar allí 6 meses. Ya para los 4 meses vencía nuestra visa. Y a pesar de que se hizo gestiones para que nos dieran una prórroga, por lo menos 2 meses para terminar lo que estábamos haciendo, el gobierno se negó y había que salir del país y volver a entrar. Pero éramos 14 y 3 niños. Así que nos montaron todos en una guagua para salir de Cali hacia Popayán, y de Popayán para allá ya la carretera era sin asfalto, aquello era destapado, una polvareda tremenda. Llegamos a Pasto, ya casi de frontera con Ecuador, pero ya era muy tarde. Y como dice el Evangelio de Lucas, no había lugar en el mesón, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Entre nosotros habían 4 muchachos peruanos, aliancistas, y ellos sabían que en Pasto hay Iglesia Alianza. No sabíamos eso, ni sabíamos dónde estaba. Así que agarramos un taxi y le dijimos, no, llévanos a la iglesia, la Alianza Protestante. Y lo encontró y nos llevó. Gracias a Dios, era domingo y todavía estaba en el culto. Le planteamos el asunto y eventualmente el pastor lo que hizo fue que simplemente abrió a la congregación la invitación. Aquí estamos estos 14 hermanos con los niños y la congregación entera levantó, yo me llevo a los jóvenes, yo me llevo a la familia con los nenes, yo me llevo y nos repartió entre toda la congregación. Y esa noche fuimos a casa de aquel don, tenía una imprenta y nos abrió su casa, sacó 2 muchachos, los mandó allá con los hermanitos, allá nos trajo cobijas extras y todo, así un frío brutal. Y así nos proveyó, prendió el agua caliente para nosotros, tan gentil, tan proveyendo todo lo que, con tanto cariño, con tanto amor. Por la mañana un tremendo desayuno y nos reunimos. Fuimos allá, nos reunimos todo el grupo, nos montamos en la guagua. Llegamos a la frontera, qué bueno. Cruzamos la frontera. Estamos ahora en Ecuador. Era lunes, día feriado en Ecuador. No se podía hacer ninguna gestión. ¿Y ahora qué hacemos?
Dijimos al chofer, llévanos a Quito. Y allá entonces buscamos al director de la Cruzada Estudiantil para Cristo en Quito. Y ahí nos presentamos, aquí estamos. Esta es la situación. Y ahí estuvimos, empezamos a hacer las gestiones porque éramos de Argentina, de Chile, de Perú, de Paraguay. Los paraguayos no, porque ellos no tenían... No, ellos tenían ciudadanía dual con Colombia, no necesitaron salir del país. Venezolanos, nosotros, hondureños. Bueno, y entonces, los que más problemas tuvieron con el gobierno fueron los chilenos, porque fue justo en la época de la caída de Allende, de Chile, y los chilenos que estaban saliendo ya estaban calientes con los diferentes gobiernos y por lo tanto los chilenos le dieron mucha dificultad, pero lo aceptaron. Así que gracias a Dios se resolvió, nos hospedaron, nos repartieron entre otros hermanos, nos hospedaron por 3 días más y el miércoles entonces ya para miércoles, jueves salimos entonces desde Quito para regresar hasta Cali. Nos tomó 24 horas corridas para llegar hasta Cali otra vez. Pero en todo el camino, Dios proveyó, gracias a Dios, para todo el camino. Dios siempre ha provisto para nosotros, allá en el campo rural, siempre Dios proveyó también para nosotros. La primera vez que fuimos a México para una capacitación, eran 6 semanas. Las primeras 4 era Instituto Bíblico con muchos estudiantes de Estados Unidos que vinieron a México para eso. Ellos se fueron a las 4 semanas. A nosotros nos quedaban 3 semanas más todavía. Uno de nuestros maestros dejó nuestro examen para el final porque sabía que nosotros nos quedábamos. Procesó los demás y se lo llevaron. Entonces estuvimos con él. Y saliendo ya él para ir al taxi a coger para el aeropuerto, nos entrega nuestro examen final y nos despedimos. Nosotros teníamos que quedarnos 3 semanas más. A nosotros se nos agotó ya los fondos y nos quedaba 3 semanas. Nosotros oramos al Señor que proveyera y viendo a la gente yéndose y quedándonos allí con otro pequeño grupo nada más de los que estábamos allí para la capacitación final. Y aquel hermano nos entrega el examen, se despide y se va. Subimos al cuarto, vamos a mirar el examen, a ver. Miren, estaban los 2 juntos. Y entre el mío y el de Trina, un sobre. Sacamos el sobre. El hermano había dejado, este es un diezmo para Dios y para ustedes. Él no sabía nada, pero Dios proveyó todo. Los últimos $10 de eso lo pagué en el aeropuerto saliendo de México para Puerto Rico. Y con eso llegamos. Dios siempre proveyó para nosotros y damos gracias a Dios a Él. Así que Él nos envía y Él provee para todo. Dale, rapidito, Carlos. De lo que han escuchado, me gustaría que le podamos dar un aplauso al Señor, porque Él ha provisto, nos cuida, todo esfuerzo, siempre su palabra no vuelve atrás vacía, la salud. Yo en Colombia, para ser breve en esto, me impactó y eso es algo que se tiende a ver también en otros países de Centroamérica, cómo los niños llegaban. Estamos hablando de que los niños llegaban al lugar solos. Y cuando hablo de niños,
Estoy hablando de niños de 5 años hasta lo que conocemos, lo que es adolescencia. Pero de 5 y 6 años, yo me trataba de asomarme por la reja, por la entrada principal, porque en Colombia donde fuimos no te dejaban salir del lugar si no estabas acompañado por alguien de allí. Básicamente yo lo comparo quizás en cuestión de espacio mucho más pequeña acá en Puerto Rico, pero el lugar donde nosotros estábamos es el equivalente a La Perla en San Juan. Y yo miraba y para mí era bien significativo ver que como era monte alrededor y demás, como de las diferentes vereditas que habían, que lo que se veían eran plantas, por la mañana iban llegando niños, pero tú no veías que estaban acompañados por ningún adulto, simplemente llegaban al lugar, como ahí era donde se le iba a estar dando desayuno, ese era su desayuno del día, y por ahí empezaba la jornada de darle servicio a esos niños. Y estamos hablando de que mientras nosotros el periodo que estuvimos allí, se atendían en un día entre 60 a 95 niños. Esa fue la experiencia en ambos años. Y tú ver esa cantidad de niños saliendo de los matorrales, de los caminos en tierra y demás, solitos, aquí nos meterían presos porque pues, hay que entregarlo a la puerta, tiene que estar acompañado de un adulto. Allá, pues, el papá o la mamá tiene que madrugar, ya a la hora que llega el niño, ya el adulto está trabajando. Y eso fue algo de cómo que me impactó la necesidad social en ese lugar. Amén. Bueno, como ya hace hambre, ¿verdad? Hay unas cuantas preguntas, mucha información para compartir, ¿verdad? De nuestros hermanos. Pero como dice Trina, ustedes los invitan o a su casa o ella los invita a la suya y se toman un café y investigan, indagan más sobre, ¿verdad?, sus experiencias en las misiones. Esto es algo que yo sé que le cambia la vida a cualquiera. Yo soy de las que pienso que todo cristiano debe de darse una experiencia misionera, aunque no tenga llamado, porque te cambia la perspectiva y te hace entender lo que es el Evangelio vivido. Pero uno de ustedes que por lo menos me diga cómo te cambió la misión, ¿sabe? Haber sido parte de un viaje misionero, de estar en la misión, ¿cómo te cambió esa misión? ¿Cómo yo era y cómo ahora pienso y veo el Evangelio? Cualquiera. Jehová Jireh. Amén. Amén. La provisión de parte del Señor. ¿Tienes algo para decir, Blanqui? En mi caso, mucha gratitud al Señor y darnos cuenta, ¿verdad?, que aun cuando en algunos momentos a nosotros decimos necesito tal cosa o sentimos que nos faltan X o Y cosas, la realidad es que somos un país más que bendecido. Amén. Realmente no nos falta nada. Lo que le falta mucho es Dios en el corazón, porque tenemos abundancia de todo. Y ver cómo esos hermanos con cosas con un mínimo de todo lo que nosotros podemos pensar que es necesario, con la alegría y la disposición de espíritu de servir a Dios, es impresionante. Así es que mucha gratitud a Dios y saber que
que no necesito nada, que Dios tiene cuidado de nosotros y que lo único que Él espera de nosotros es que en gratitud entreguemos nuestras vidas a su servicio. Amén. Carmelo, ¿qué consejo a través de la palabra le darías a nuestros hermanos para animarlos a ser parte de esa misión? Un consejo. Consejo, obedecer la palabra. Te lo Y la paso. palabra dice, id y hacer discípulos. Amén. El llamado que tenemos es de ir. Por lo tanto, lo que necesitamos es realmente obedecer lo que ya Dios nos ha planteado, lo que Dios ya nos ha dicho. Estamos esperando, estamos a la expectativa, estamos, no sé, no hay mucho más que esperar, sino solamente obedecer al Señor, de tomar la iniciativa de ir y hacer discípulos y dejar que los resultados son de Dios. Dios hará. Okay. Sí, les voy a leer algo del libro de Mateo en el capítulo 9. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha. Mas los obreros, pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En realidad lo que necesitamos es un corazón que mire a las multitudes como el Señor las vio, como nos narra aquí el libro de Mateo, que veamos a la gente con compasión, con los ojos con los que el Señor los miró. Y yo estoy segura que si los miramos así, el Señor pondrá en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. No tenemos que estudiar. Obviamente, sí, las personas que se van, ¿verdad? Pues les exige la Alianza Cristiana y Misionera, pide unos requisitos para tú irte como un misionero ordenado de la Alianza Cristiana y Misionera. Pero para usted hacer la misión, usted no tiene que ir a la universidad. Solamente pídale al Señor esto que dice aquí, que podamos ver las multitudes como ovejas que no tienen pastor, como las miró el Señor. Yo estoy segura que el Señor le va a decir que usted tiene que hacer. Amén. Muy sabio consejo. Mirar con compasión, como Dios nos ve. Así tenemos nosotros también que mirar a otros y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Solamente hay que buscar en la palabra, lean la Biblia y ahí están todas las instrucciones. Lo que yo tengo que hacer, lo que no tengo que hacer y todo lo que necesito. Como decía Carmelo, obediencia. Amén. Así que gracias, hermano, por sus experiencias. Así que aplauso. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su experiencia. Así que antes de finalizar, tenemos las oraciones. Si las pueden poner por ahí. Vamos a orar recuerden que tenemos, ¿verdad?, el tiempo de las iglesias perseguidas. Ya para el mes que viene van a ser otros países, ¿verdad?, los próximos 10 países. Y ahí están los nombres, ¿verdad?, de las iglesias por las que vamos a estar orando.
Entonces, en ese mismo orden, ¿verdad? Esas son las oraciones. Vamos a hacer, cada uno de ellos va a hacer una oración y ustedes nos acompañan. Amén. Vamos a ponernos en pie y según termina uno, empieza el otro. Amén. Dani, sube acá a que nos acompañe. La puedes leer y entonces... Oremos para que Dios toque los corazones y le quite la venda de los ojos a los gobernantes de todos los países antes mencionados, que son estos 10, que Dios transforme los corazones y la manera en que gobiernan para que se ajusten más a ti, Señor. Señor, te presentamos cada uno de los gobiernos de estos 10 países, Señor, que escapan a mi mente cuáles son, Señor, pero tú los conoces bien. Y te pedimos, Dios, que tú pongas gente con tu corazón, Señor, entre medio de ese gobierno de cada uno de esos países, Señor, que de alguna manera, como solamente tú puedes hacerlo, te manifiestes, Señor, y puedan cambiar, Señor, el corazón de los que están en autoridad y en preeminencia en ese país, Señor, para que hayan leyes justas, Señor, y para que tu evangelio, Señor, pueda ser difundido y predicado en libertad. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Oremos.